Ya estamos al vivo, jueves 7 de agosto de 2025, Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Pero ya estamos al vivo y es 7 de agosto, ya pasó un día del bicentenario de Bolivia, fecha tan esperada, pero a la vez celebrada con muchos más oscuros que claros, diría yo. He invitado a Gustavo Pedraza, gente querida, para que nos acompañe esta mañana y para que comparta con nosotros la lectura que él tiene de lo que dijo ayer el presidente Luis Arce en la ceremonia muy especial que se realizó en Sucre. 6 de agosto se celebra el año de fundación de Bolivia en Sucre, pero esta fecha era mucho más que especial porque se cumplieron 200 años de la fundación de la República de Bolivia. Y si todo sucede como está previsto, será pues el último discurso que da Luis Arce Catacora como presidente de Bolivia. Gustavo, dije ya Gustavo Pedraza Mérida o no te nombré, porque he hablado Sí, sí, tanto, ya conversé tanto con este hombre que no me acuerdo si me lo nombraste, presenté o querida no. Maggie. Buen día, gracias por invitarme. Gustavo, te llamo, sí. Además, ya te voy a contar después que te he hecho propaganda, no sé si te habrán ardido las orejas esta semana, te he hecho propaganda con un señor que anda buscando a quién, con quién hablar, con quién conversar sobre Bolivia. Mira vos todo el preámbulo para llegar al grano. ¿Has escuchado al presidente Arce en su discurso de ayer? Quiero que nos compartas una lectura. ¿Cuáles son las primeras reacciones que te ha provocado lo que ha dicho, digo yo, cómo desaprovechado el momento el presidente Arce ayer? Bueno, primero, Maggie, me causó eh, cierto malestar, sorpresa por la capacidad del presidente y además por esa audacia de leer un discurso y describir una fantasía. O sea, lo que dijo el presidente no representa la realidad. Y yo creo que él lo hizo con la intención o de hablar para la audiencia externa, o sea, para la visita, porque habían varias delegaciones y esas delegaciones cuando vuelven llevan el discurso, pues, ¿no? A su sede de cada país, que no conocen la realidad de Bolivia, y también intentando darle un espaldarazo a su candidato, como diciéndole a la gente, esto hemos hecho y de aquí el país va a despegar económicamente. Entonces, porque no calza con lo que pasa en el país. Él nombró varias veces que la industrialización la había empezado él, que era un poderoso modelo que ya no iba para atrás, que el diésel, el dólar tenían problemas de precio porque factores externos, la guerra en Ucrania provocó eso, la inflación, no reconoció en términos, digamos, claros de que esos son problemas internos más que externos, ¿no? Entonces, no, porque cuando vemos la realidad, cuando contrastamos la realidad, somos el país con mayor riesgo para la inversión. Eso ya está calificado. O sea, eso no lo decimos nosotros, lo dicen las empresas especializadas. Somos el país que tiene más índices de corrupción. También lo dicen las entidades responsables internacionalmente y con capacidad de calificar eso. Somos el país con la economía más informal de la región, con el contrabando más pronunciado, digamos, y la informalidad laboral, etcétera. Somos el país que tiene una incidencia del narcotráfico en todos sus niveles, lastimosamente, ¿no? De la economía, del sistema judicial, de la sociedad rural, etcétera. También hay estudios que así lo muestran, el país con la justicia manipulada, con intentos ahora del nuevo presidente de hacer cosas distintas, pero todavía con dificultades serias, ¿no? Y también hemos sido el año pasado el país con mayor contaminación en el mundo, o sea, por los incendios
por los incendios forestales. O sea, Santa Cruz era prácticamente irrespirable, o La Paz. Entonces nos comparábamos con las ciudades más contaminadas del mundo. Entonces, ahí me detengo. No voy a entrar al tema de las colas de diésel. No creo que en Sudamérica haya ahora un país donde se tenga que hacer 3 días de cola para cargar un tanque de un tractor que vaya a trabajar o para la gasolina. Entonces, ese es el país de la realidad. O sea, esa es la realidad que el presidente no ha descrito, que la ha escondido. Y ahí me parece que él no solo perdió una oportunidad de hablarle al país, a la región, a América Latina, de lo que es Bolivia, más allá de la coyuntura. Él se remitió a alabar un modelo que él empezó con Evo Morales y que él mismo lo ha sepultado, porque se acabó la bonanza y se acabó su modelo. No había sido un modelo. Entonces, más allá de haber perdido la oportunidad que de alguna manera no es relevante para nosotros, eh, él lo que ha hecho es haberle mentido al país y haberle mentido a los invitados. Yo así lo siento como una primera reacción, Maggie. Probablemente esté exagerando, pero no encuentro otras palabras para describir lo que sentí cuando escuché el mensaje ayer. Claro, mira, Gustavo ha hecho una serie de punteos sobre datos que también están demostrando, porque por supuesto lo que él dijo y ha sido titular para varias llamadas, es que Bolivia es el país más seguro que hay en la región, que ha demostrado científicamente, porque ahí están las muestras y los estudios y no sé qué más, que somos el país más seguro de la región. Claro, de repente vos escuchas eso y decís, no vivo en Bolivia, ¿no? ¿Dónde estoy? Creía que estaba en Bolivia. Pero no es solamente eso, lo otro que has dicho. Una capacidad para desfigurar la realidad que va más allá de qué es lo que me conviene decir o no, pero creo que es un buen manazo, un par de buenos manazos a la gente que es la que padece todos los días las dificultades que estamos viendo. Hablaba un poco con el tema de la salud, por ejemplo, Gustavo. Según él, el SUS es la maravilla, está garantizado el derecho al acceso a la salud pública, ni que se diga en el tema de los enfermos con cáncer, ¿no? Tenemos la tecnología más alta para combatir el cáncer. Problemas de vivienda social, ¿no? Pues con el plan que han implementado, están hablando de cosas que toca el bolsillo, la realidad, la piel de cada uno de los bolivianos. Y la pregunta es eso, ¿será que es porque estaba queriendo darle un espaldarazo a su candidato? Cosa que ahí también te quiero hacer la consulta. ¿No cae eso por su peso si consideramos que están como si no fuera del Castillo realmente su candidato? El mismo del Castillo dijo el otro día, no, no es que esté mal, pero hace tiempo hace días que no nos hablamos, no me acuerdo qué. No parece una candidatura tampoco del presidente, ¿no? Acostumbrados como están a hacer alarde de las cosas que han hecho para usarla en la campaña. Y el otro dato, uno más y te doy la palabra. Tampoco si uno piensa en el contexto histórico, la lectura que ha hecho de lo que ha sido la historia de Bolivia. Está bien que cada uno la lee, sabemos que han reescrito prácticamente la historia de Bolivia al cambiarle de nombre de República a Estado Plurinacional y por ahí va, ¿no? Pero demasiado burdo, ¿o no? Bueno, así es, así es. Yo creo que estaba hablando para la gente que visitaba Bolivia y que no conoce, porque la aprobación mínima que él tiene, bueno, es una evidencia que la gente no le cree. Y el apoyo electoral que tiene de su candidato, que es bajísimo, que roza el 1%, 2% creo, es la otra evidencia de que la gente, la gran mayoría de los bolivianos, no le cree y ha desaprobado su gestión. Porque, ¿qué le va a tocar al próximo gobierno? Le va a tocar prácticamente recomponer y arreglar todo. Cuando vos decís salud, es lo más cercano al ser humano. Y cuando vos vas a un hospital público, cualquiera sea este, no vas a notar que ese hospital esté vacío. Debe haber cola en el San Juan de Dios ahorita,
desde la medianoche hacen cola en todos los hospitales. Y eso no es que esté funcionando bien, ¿no? Lo mismo sucede con la educación, lo mismo sucede con el tema de la confianza en las instituciones, por ejemplo, la ABT, el INRA, la Contraloría, la Procuraduría, un exministro de Justicia, un ex procurador está en la cárcel ahora, bueno, debería estar está en su casa, ¿no? ¿Por qué? Por los consorcios, por la corruptela en las instituciones más importantes del Estado para administrar justicia, para defender los intereses del Estado. Entonces, esas entidades que deberían estar funcionando bien, Yacimiento, que es una entidad de carácter técnico, pero la han politizado, la entidad responsable del tema del litio, es decir, no hay una sola institución que podamos decir, bueno, aquí trabajaron, concentraron su esfuerzo en esta y esta es creíble. No hay ni una. Entonces, el trabajo para los próximos gobernantes va a ser duro. Y lo que el presidente desaprovechó es hablar de los 200 años de este país. Y no tenía idea del contexto, porque coyunturalizó, se remitió a hablar de su informe de gestión, de la economía, del sur, que encima no representa la realidad. La economía de Bolivia, si hubiera querido hablar bien él, hubiera descrito que siempre hemos sido dependientes del extractivismo. Bolivia no ha salido en 200 años del extractivismo y se ha hecho intentos de industrializar. Quizás hubiera tenido que decir eso. Propaganda la han hecho abundantemente. El que más ha hablado de industrialización, sin ninguna duda, ha sido este gobierno, en los spots publicitarios, en los discursos, pero que no ha generado resultados como los que él describe. El tema, por ejemplo, del empleo. No hay empleo formal. El Estado, la política económica, el manejo del poder ha hecho que la economía prácticamente se informalice más de lo que era. Entonces los empresarios, las empresas privadas son las que sufren todo este conjunto de medidas políticas que el gobierno ha lanzado y que han generado un crecimiento de la informalidad. El contrabando se ha constituido prácticamente en una institución en la economía de nuestro país. Entonces, no quiero describir más, pero sí quiero subrayar que hay que darle vuelta a la página, hay que cerrar el ciclo. No será fácil, va a ser muy difícil, y en estos 200 años no hay que mirarlo a través de estos últimos 20 años. Sin duda han sido 20 años muy difíciles, pero también hay que mantener la esperanza mirando lo que fue antes este país, con mucha riqueza natural, con mucha potencialidad para poder competir en los mercados, con gente trabajadora, con diversidad eh, cultural, con emprendedores que están trabajando pese a todas las dificultades. Es decir, debió hablar de eso el presidente, de lo que es Bolivia, de lo que ha sido desde su nacimiento, y creo que no lo ha hecho. Se ha concentrado en querer, bueno, en querer decir cosas que no, en decir cosas que no son realidad, que no son ciertas. Ahí me detengo, Maggie. Claro, has tocado un punto que creo que es importante. Había un contexto histórico que era importante. Más allá de las lecturas que puedas tener vos un poquito más para tu lado, con el peso que tenés para leer cualquier cosa por tu pensamiento ideológico, político, lo que fuera. Pero también este recuento, o lo que debió de ser una reflexión sobre los 200 años de Bolivia, estuvo ausente. Vos decís, ¿no? Se quedó hablando, no sé de qué cosita. Se acordó de Goni, de Víctor Paz, del dictador Banzer, de, bueno, de los militares, de Obando, de Barrientos, de quién no se habrá acordado por ahí. Pero obviando esta lectura más profunda y más crítica, estuve entrevistándolo a Remy, que está preparando un libro sobre una revisión histórica, una revisión crítica de la historia de Bolivia, eso es. Y me quedé pensando después al escucharlo al presidente también y digo,
No creo que no tenga conocimiento de historia, ¿no? O cuál es el entorno, por último, del presidente, porque no es una persona solita la que hace estas cosas. Para haberle dado una lectura mucho más profunda, tomando en cuenta eso que vos decís, el contexto histórico, hasta para provocarnos un poquito de buen ánimo de decir, bueno, a pesar de todo, somos bolivianos y Bolivia tiene futuro, no sé, nada, cero. Sí. Bueno, ha desaprovechado eso, ¿no? Y ha mostrado de que su conocimiento o su alineamiento a la ideología predomina, porque está bien, asumamos que el colonialismo ha sido una realidad en la historia, pero no colgar del colonialismo todos los defectos que ha tenido un gobierno o que han tenido otros gobiernos. Es decir, yo creo que hay que salir de ese discurso que se construye desde la ideología y que no contribuye a abrir espacio o a abrir camino de desarrollo. Mientras sigamos pensando que otros tienen la culpa de nuestra desgracia, no vamos a resolver los problemas, cuando en realidad los problemas vienen de adentro. O sea, no es la guerra en, en Ucrania, no es la guerra o las tensiones en el Medio Oriente las que generan los problemas en nuestro país. Es la incapacidad de los gobernantes que prácticamente agudizan los problemas y no los resuelven. Ese es un problema estructural de nuestro país, que todo lo remitimos como origen, como causa a factores externos. Y no hablamos de la necesidad de un sistema educativo. Ahí, por ejemplo, no hablé de este tema. Bolivia es visto en su sistema educativo como uno de los países con menor avance. ¿Verdad? Es decir, no nos sometemos a las pruebas internacionales que califican el grado de desarrollo de la educación, la calidad de la educación. Es decir, eso, por ejemplo, es un tema medular. Si no resolvemos el tema de la educación en todo su ciclo, no vamos a ser una sociedad, no vamos a ser un país que pueda competir, que pueda hacer notar su capacidad de crecimiento en el escenario internacional. En tecnología, no hay país que esté ahora compitiendo, que esté desarrollándose sin uso de la tecnología, del conocimiento y la investigación es vital para estas dos cosas. No hay investigación, no se investiga en este país en los principales centros académicos, quizá hayan algunas investigaciones, pero no es una característica, no es un rasgo de la academia a nivel nacional. Y el conocimiento, el debate, me parece que esos temas, el tema de la matriz económica, la matriz energética, de la educación, de la salud, problemas irresueltos a lo largo de los 200 años. Esos son los temas que debieron salir, que debieron ponerse en la agenda y decir, finalmente reconocer también, no es un problema del territorio, no es un problema de falta de riqueza natural, de falta de recursos, eh, de voluntades de la sociedad. Es un gravísimo problema del sistema político, de quienes gobiernan, de quienes han gobernado estos últimos 20 años con tanto dinero a disposición. Me parece que esos son los temas que en el campo de la política hay que empezar a hablar y esperemos que el próximo gobierno se mire al futuro, reconozca los errores, reconozca los que se han cometido antes de estos 20 años, porque hay que reconocer también, estos 20 años son consecuencia de errores anteriores. No es casual la emergencia o el ingreso en el escenario, en el escenario político de Evo Morales. Ingresa al escenario político nacional porque habían gravísimos problemas también, que él los agudiza en sus años de gobierno. Entonces, hay que reconocer que estos son temas que tienen que ser gestionados de otra manera y no con los pactos o alianzas, distribución de espacios de poder que se dieron en el pasado y que contribuyeron a que la corrupción sea uno de los factores que frena el desarrollo. Yo creo que van a haber necesidad de alianzas para el futuro, sí, van a haber necesidad de consenso, de acuerdo, entre los actores políticos que están ahora concurriendo, pero esperemos que esos acuerdos no se conviertan en barreras y en campos donde la corruptela sea uno de los
factores más visibles. Yo creo que las lecciones que se han aprendido en estos últimos años y en el siglo pasado tienen que ser aplicadas, de manera que tengamos el inicio de un nuevo ciclo, pero que sea completamente distinto a los que se dieron en el pasado, y no repetir el círculo vicioso que nos va a mantener frenados en nuestra aspiración de desarrollo. Mira, voy a tratar de ordenar ahorita qué es lo que te quiero preguntar previo a una reflexión, porque estás diciendo algo que nos debe de llevar necesariamente a una reflexión mucho más profunda que va más allá de lo que ha dicho o dejado de decir el presidente Arce. Vos has dicho ahorita, los últimos 20 años que hemos vivido son también consecuencia de los aciertos, entre comillas, pero sobre todo de los errores cometidos durante mucho tiempo atrás. Digo esto porque tengo un dato, el sábado voy a tener el gusto de poderlo entrevistar a Rafa López, que ha hecho un trabajo muy interesante. Y uno de los datos de su estudio, de su investigación es, te lo voy a dar, tiene una herramienta para ver dónde están los votos duros de la oposición, Ujú. del MAS, en Sí, fin. Y ha identificado 61 procesos electorales. O sea, las votaciones las ha incluido no solamente las generales, las municipales, no todas las veces que hemos ido a votar en ujú. el último tiempo son 61. El único partido que ha estado presente en todo ese periodo ha sido el MAS. Del otro lado, suman más de 300 las fuerzas políticas de Ujú. oposición que han sido parte de esos diferentes procesos. Claro, si vos te pones a pensar ahorita en esto, decís, pues, ¿quién podía construir aquí algo? El único era el MAS, ¿no? Y hasta este momento, el único que ha tenido presencia a nivel nacional, el MAS. ¿Dónde están las otras fuerzas? ¿Por qué te hago esta reflexión? Porque digo, ya, podemos tener un presidente que miente de una manera artera, como lo ha hecho el presidente Arce ayer, pero de repente vos tenés fuerza de oposición o incluso dentro del mismo partido que pueden tener una mirada crítica. Y uno pregunta, ¿dónde están esas voces? El hecho de que todo esto esté ocurriendo justo en un momento electoral, en una coyuntura electoral, también ha pensado mucho para que este contexto histórico, lo que debió de ser un proceso de reflexión, también se diluya no solamente de parte del oficialismo, Gustavo. Sí, yo creo que tiene que haber una mirada al territorio nacional de los actores políticos de la oposición. Es decir, asumamos que el masismo cierra un ciclo político, abre un nuevo ciclo político, que debió ser plural, que debió ser democrático. Pero ¿dónde está el sesgo de este ciclo político que está cerrando? Se convirtió en totalitario. Es decir, porque en realidad el proceso del masismo viene a ser consecuencia de todo el proceso de la participación popular, del empoderamiento de las poblaciones, de las comunidades rurales presentes en todo el territorio nacional. Antes del proceso de participación popular, eran un poquito más de 20 los municipios que recibían transferencias del Estado. Ahora son 339. Cuando empieza este proceso en 94, los recursos del Estado, el Estado empieza a estar presente, no el Estado como tal, sino los dineros públicos, y el territorio se municipaliza. Estos actores que vivían en el territorio se empoderan, reciben recursos de los, de los que antes se concentraba en las principales ciudades o capitales, y a partir de ahí las comunidades se empoderan, es decir, ingresan al campo de la disputa del poder. Y la ley electoral les da facultades posteriormente para organizarse como asociaciones, como organizaciones eh, partidarias para competir en una elección municipal, local. Y a partir de ahí, obviamente, estos 339 municipios tienen actores diversos. Y la oposición no ha tenido, por una parte, la capacidad de articular un proyecto alternativo, y por otra, la capacidad de organizarse en partidos políticos que representen la democracia al interior de esas instituciones. Porque si miramos las características de los partidos ahora, todos tienen un verticalismo, tienen dueños,
hay ya la anécdota que es extremo, que la pareja que era, digamos, propietaria de un partido político se divorcia y el Dueña. partido se divide, ¿no? Se lo toma como un bien ganancial la personería del partido y cuando hay divorcio, el partido se divide. Entonces, esto sin duda muestra un campo de trabajo para la oposición. Yo creo que aquí, por ejemplo, tiene que haber construcción institucional para formar partidos políticos. Ese estudio que me decís de Rafa es un estudio de todas las elecciones a nivel local, es decir, de la presencia partidaria. Y si hacemos un recuento ahora, no, sin ir mucho atrás, creo que más de 270, 280 municipios de los 339 han sido ganados por el MAS en la última elección municipal, ¿no? Y ese dato no es menor, Mike, que el masismo haya ganado el 2021 esa cantidad de municipios, estamos hablando probablemente del 80%, nos hace ver esa capacidad de organizarse, esa capacidad de vincularse con el mundo rural particularmente. Entonces, yo creo que hay que mirar el mundo rural, no solo por diríamos, la cantidad de habitantes, tiene que interesarse la organización política, ¿no? Sin duda, a nivel urbano está el 70%, pero no hay que abandonar el campo rural, que es donde está la diversidad, que es donde está la pobreza extrema. Y ahí me parece que ha sido un error de la oposición y se lo ve ahora. La conexión de los actores políticos de la oposición con los sectores rurales más empobrecidos es débil o inexistente. Ahí el masismo funcionó muy bien con su discurso populista, ¿no? Con ese discurso indigenista que escondía la incapacidad de gestionar el Estado. A mí me parece que esas tareas son grandes, son serias, son retos para la oposición que tiene grandes posibilidades de gobernar. Porque, claro, más allá de lo que remarco, nos ha dejado en evidencia, para muchos no es sorpresa, la actuación del presidente, las palabras del presidente ayer. ¿Qué otras, o sea, qué otras lecturas se pueden hacer pensando en el proceso que viene, en las elecciones, en el reto que hay? Porque esto ya está hecho, ¿no? Ya no hay forma. Ya se dijo, ya se hizo lo que tenían que hacer, aunque no siempre dicen lo que realmente están haciendo, pero en perspectiva, 17 de agosto no falta nada, 11 días faltan. ¿Qué? No, 10 días faltan para Bien. las elecciones generales, ¿no? Ya sabemos en qué condiciones estamos yendo. Todavía no hay certeza de qué es lo que realmente pueda pasar. Estas últimas semanas cualquier cosa puede suceder. Ayer me llamaban para preguntarme si se iban a hacer o no las elecciones a ese nivel todavía. De afuera te están llamando para preguntar. Sí. ¿Qué es lo que queda, Gustavo? O sea, hay una carga muy grande, muy pesada, construida en estos 20 años, que va a ser muy difícil de ir desmontándola. Vos hablabas no solamente de todas las mentiras que ha dicho en el tema de la economía, pasa fundamentalmente por educación, pero también por una mirada de confianza de futuro, de creer vale la pena que yo siga aquí, o todavía tengo la ilusión de que esto pueda cambiar. Depende mucho de los actores que están al frente también en disputa. Yo no sé si has visto algo que a vos te provoque una pequeña esperanza, que te dé una lucecita de esperanza, de que con todo lo difícil que pueda ser, porque eso es otro, le están pintando a la gente un panorama que parece que después del 17 todos los problemas se van a resolver, ¿no? ¿Qué, qué nos puede estar esperando? Tengo una preocupación ahí. Bueno, yo tengo la esperanza, Maggie, de que los actores políticos, los que están ahora de candidatos, están en los primeros lugares, han aprendido las lecciones que les ha tocado vivir, de las que han sido ellos protagonistas. Antes de este siglo, es decir, ellos han sido ministros. A principios de este siglo, Tuto ha sido vicepresidente, ha sido presidente. Hay unos que han sido ministros, alcaldes de Cochabamba, de Tarija. Es decir, y de ahí ha venido el masismo, con un totalitarismo fuerte, perseguidor, eh,
que ha encarcelado, que ha perseguido. Entonces, estas lecciones de la vida de los políticos que ahora están en carrera, eh, tienen que ser aprendidas, tienen que ponerse en valor, que cuando se está en el ejercicio del poder del Estado, tiene que generarse resultados, porque si no se viene lo que nos ha pasado. Entonces, yo creo que esa es mi esperanza, de que esta experiencia política de estos actores sea un valor, sea una fortaleza. Si bien la gente no cree, la gente en gran parte estaba esperando un candidato nuevo, una candidata nueva, no se dio, pero tenemos que mantener la esperanza en que estos actores políticos hagan acuerdos, hagan consenso, hagan alianza para el bien común, para que no tengamos el retorno nuevamente de estas fuerzas totalitarias que se niegan a abandonar el poder, que todavía están aferrándose al poder, usando todos los métodos arbitrarios, autoritarios que ya conocemos. Entonces, esa es la esperanza que tengo. La esperanza que tengo es que quienes hayan sido perseguidos, encarcelados, enjuiciados, tengan ahora la fuerza, la voluntad de hacer las cosas distintas, de que haya transparencia, de que haya consensos, acuerdos, pero no para controlar la corrupción, no para hacer negocio, y que los resultados de su gestión se midan, que no se pongan en los cargos a los amigos, a los de los grupos, a quienes financiaron las campañas, sino que se pongan en los cargos públicos a la gente que tiene capacidad, que puede manejar una institución pública, que puede recomponerlo. Esa es la esperanza que tengo. Y tenemos que mantener la esperanza, porque si lo perdemos, estamos mal. Si perdemos la esperanza, bueno, pues no debemos existir. Así que mantengo todavía esa esperanza y ojalá que así se dé. Un par de comentarios acá. Primero, quiero hacer cuestión sí de recordar el gran ausente en las ceremonias de ayer ha sido el gobernador de Chuquisaca, Damián Condori. Y la verdad que me da mucha pena porque nos consta a nosotros cómo estaba tan obsesionado y metidísimo organizando actividades muy bonitas en Sucre a propósito del Bicentenario, ¿no? Mm. Sabemos que las primeras semanas de junio 16, si no me equivoco, fue cuando sufrió un accidente que está todavía en investigación en su casa y está restableciéndose, mandó un mensaje con su vocecita débil Mm. todavía, pero digo, quiero recordarlo y que no nos olvidemos que el gobernador de Choquisaca, Damián Condori, que peleó por el Bicentenario, no ha podido estar ahí presente. Lo otro, lo de las lecciones aprendidas. Justo ayer coincidió, yo me había olvidado por completo, 80 años de la destrucción de Hiroshima, ¿no? Por el lanzamiento de la bomba nuclear en la Segunda Guerra Mundial por Estados Unidos. Y decían ahí, increíble cómo no aprendemos lecciones y todavía estamos bajo la amenaza de un conflicto bélico nuclear. Y traía yo al tema de acá. ¿Será que hemos aprendido las lecciones? Y digo hemos en plural, aunque debería de decir nomás que han aprendido las lecciones los que están en este momento en disputa. Yo sé que la campaña electoral da para todo, para eso están, para pelearse los votos. Pero una coyuntura como esta debería de por lo menos llevar a estos que están contrincantes ahí peleándose por los votos en la oposición a saber o a tener una forma inteligente de pelear los votos. No sé, de repente porque yo no tengo esa práctica política, Gustavo, y vos sí me vas a decir, Mm. ¿no? Yo no sé si están construyendo realmente una, unas bases para lo que va a venir después del 17 de agosto o a partir de noviembre, por la pelea tan encarnizada que tienen sobre todo los dos que tienen mayor posibilidad de llegar, y eso no lo digo yo, lo dicen todas las muestras y vos has estado analizándolas ahí, que Mm. son Samuel y Tuto. Ujú. En una perspectiva como esa, tomando en cuenta lo que vos decís y de lecciones aprendidas, ¿qué es lo que deberían de hacer o qué es lo que falta de parte de estas dos cabezas sobre todo para que esas señales de esperanza, y ojo, estoy hablando de señales de esperanza no solamente de tutistas y samuelistas, porque hay un gran bolsón de gente que no es de ningún lado, el mismo Rafa lo está mostrando ahí,
pero que necesitan tener también una esperanza, ¿no? ¿Qué le dirías vos si tuvieras la oportunidad de tenerlos ahorita frente a frente a estos dos señores, a solo 10 días de las elecciones, Gustavo? Que los acuerdos los hagan en función al interés común, al objetivo de reconstruir este país, su economía, sus instituciones, y que no lo hagan en función de satisfacer la demanda de espacio de cada grupo, porque ese es el modelo de alianza que hay en Bolivia, que nos ha mostrado antes del masismo cómo funcionaba. Establecían un ministerio, bueno, eran 3 o 4 partidos, el ministro para un partido, 5 viceministros se los repartía entre los otros, los secretarios, y en el sistema judicial el juez para vos, el secretario para mí y el diligenciero para vos, así era, ¿no? Entonces, ese modelo de alianza, de acuerdo, acordate vos de la mega coalición que cayó en 2003, ¿no? Era esa una de las razones, digamos, que debilitó a ese gobierno. Entró débil, con 22% entró, ¿no? Goni, y que acabó finalmente construyendo una mega coalición donde estaban la UCS, el MIR, el MNR. ¿Y qué pasó? Bueno, la corrupción se engullió ese proceso. Entonces, ese modelo de alianza, de distribución de pegas, no decir otra cosa, tiene que acabarse. O sea, tiene que prevalecer una alianza, un acuerdo que privilegie el objetivo a lograr en política agropecuaria, salud, educación, tecnología, todo. Y la alianza tiene que ser hecha para poder lograr cada uno de esos objetivos, no para satisfacer exclusivamente la demanda de yo quiero un viceministerio, yo quiero 5 embajadas, yo quiero la aduana que es la más peleada, porque así nomás es la cosa. La aduana, que es donde se recauda y donde el contrabando básicamente fluye, es una de las entidades que se peleaba mucho antes y que seguramente ahora también. Y ese es el modelo de alianza o de acuerdo que debe cambiar. Del acuerdo por pega y por repartir espacio al acuerdo por construir instituciones y por lograr objetivos de Estado, no objetivos de grupo político, no pensar en la reelección en los próximos 5 años, como sucede en muchos en niveles de Estado e instituciones en nuestro país. Claro, ese es el ideal. ¿Cómo se puede lograr tomando en cuenta que las negociaciones no van a ser fáciles? Decía yo, el que llegue, y deberían de estar pensando eso, el que llegue va a necesitar del otro, o sea, se van a necesitar sí o sí, ¿no? ¿Cómo asegurar que haya un acuerdo, que haya consenso, que digan, bueno, te vamos a apoyar en tal y tal medida, o yo a vos o vos a mí, no sé, no importa, pero sin que medie esta transacción a cambio de cómo lograr cambiar ese modelo, sentar unas bases distintas, porque ya deberían de estar ahorita pensando en ese plan, en el A y en el B, ¿no? Independiente de quién vaya a ser el gobierno. Por ahí no es ninguno de los dos y aparece una carta por atrás que uno no sabe, como fue con Jaime Paz también, acordarte, que terminó Claro, claro. siendo presidente siendo cuando fue tercero. Entonces, digo, ¿qué, ¿qué tendría que suceder para que ocurra ese milagro, Gustavo? Yo creo que ahora se va a estrenar la segunda vuelta en nuestro sistema electoral. Jaime fue presidente siendo el tercero porque los acuerdos determinaban, ¿no? Te acordate que no había en la legislación en la segunda vuelta. Era No, el que claro, sea. pero más allá, digo, de las Sí, leyes, no sabemos qué sí, puede sí, sí. pasar, ¿no es cierto? Entiendo por dónde va tu reflexión. O sea, no demos por hecho de que uno de estos. Exacto. Yo estoy de acuerdo con vos. No demos por hecho. Segundo, el tamaño, la dimensión del problema es mayor de lo que nos imaginamos. Es como que esté el tsunami, ¿no? Aquí a unos metros de nosotros y que los actores políticos estén hablando de ser presidente, estén hablando de lanchas, ponerle, para salvarse, cuando lo que hay que poner son muros, lo que hay que poner es fuerza conjunta para aguantar. Y eso es lo que falta. Yo lo veo muy tranquilo, ¿no?
el hecho solo de que hayan ido a la campaña separado muestra de que no están tomando en cuenta la gravedad de la situación, porque este ciclo que termina probablemente en octubre, en la segunda vuelta, viene seguido del otro, este periodo, no ciclo, viene seguido del otro que es tan duro como el primero. ¿Cómo cumplir lo que se promete? Una vez tomada posesión uno de los gobernantes, a ver, su equipo, que se arme un equipo con capacidad de resistir, de gestionar este problema que es gigantesco. Y segundo, que ese equipo logre hacerlo, porque van a haber necesidad, o sea, hay necesidad de medidas estructurales y esas medidas tienen impacto siempre. Las lecciones del 85 son las que están más frescas después de 40 años, ¿no? Pero no hay transformaciones importantes en un Estado sin resistencia, Mario. Eso hay que ponérselo en la cabeza. Hay gente que cree que todos van a apoyar las medidas del gobierno. No. Incluso los que han votado por la oposición van a tener problemas para apoyar esas decisiones. Eso hay que tomarlo en cuenta. Esto está estudiado en la ciencia política. Siempre, siempre hay resistencia a los cambios. Siempre. Por más que estos sean absolutamente necesarios. Por lo tanto, para resistir esa reacción, esa resistencia, tiene que haber un gobierno fuerte. Para implementar esas medidas y generar resultados, tiene que haber un gobierno fuerte, que no esté pegado por los intereses de los cargos públicos, sino por los intereses de lo venidero, del bien común, del bien mayor, que es lo que la gente espera. Si la gente ve que este gobierno va a empezar a repartirse pega y van a haber errores en el primer mes de gobierno, no es que le va a quitar apoyo de golpe, pero va a perder confianza progresivamente. Y ese vínculo que hay entre el gobernante que ha sido electo y el elector se va a ir debilitando. Y ahí van a venir ya los problemas si no se arregla esto. Entonces, esas lecciones del siglo pasado, estas lecciones que hemos dicho hace un momento, tienen que ser asumidas por quienes les va a tocar gobernar. Y yo creo que no los veo a ellos preparándose para una dimensión, para una tarea tan grande como la que hay al frente. Ojalá que lo estén haciendo, porque no necesariamente estas actividades tienen que ser públicas. Los equipos se pueden estar reuniendo, pueden estar ya ellos incluso definiendo temas por, lo, por los hechos mismos, por los números que se ven, ¿no? Pero esperemos que esa sea la ruta que están siguiendo. Claro, no es lo que dejan prever. Es cierto que no todo se sabe, ¿no? No todo lo que están haciendo, los acuerdos, las conversaciones, en el mejor sentido de la palabra, van a estar saliendo a luz pública. Pero las señales que nos están dando es como sin idea. Cada uno cree que es el que va a ganar y va a estar por encima del otro y eso no va a ser posible. Veo dos riesgos, insisto en esta. ¿A cambio de qué voy a lograr de que vos seas capaz de apoyarme en estas medidas? Necesito de tu apoyo, pero no a cambio de un ministerio, ni de la aduana, ni de nada, ¿no? Ah, pero ¿a cambio de qué entonces querés que te dé yo mi apoyo? ¿Me vas a dar un contrato? Eso es lo que digo. ¿Cómo asegurarse de que esas cosas no puedan suceder? Y no ocurre solamente en Bolivia, ¿no? Por si acaso. El otro riesgo es que estamos entrando a un proceso ya de las subnacionales, las departamentales y municipales, y sin duda alguna ahí también van a haber intereses, ¿no? De cómo vas a negociar las candidaturas, en fin. Le estoy planteando de repente porque veo mucho más problemas que soluciones frente a mí. Pero me quedé con algo que vos dijiste en una de las entrevistas que te hemos hecho, Gustavo, y con eso cerramos. Dijiste así, que no te podías imaginar verlo al presidente Arce sacándose la bandera y dándosela así, compungido, lo que fuera, pero de muy buena voluntad y fe al ganador, que sin duda alguna no será del Castillo. ¿Mantenés todavía esa sensación? Cada vez se difumina, pero todavía no estoy convencido. ¿Por qué? Porque Arce no es la representación del masismo, ha dejado de serlo. Arce es la representación formal del MAS que
digamos, partido que representó cuando fue candidato. Pero el masismo como tal está disperso en líneas, fracciones que no han gobernado con él, por ejemplo, las principales, ¿no? La de Andrónico y la de Evo. Han estado en la oposición, han ejercido, han actuado de opositores. Entonces, yo no lo veo a Evo Morales tranquilo, esperando que haya un nuevo gobierno. Voto nulo, ¿no? Está tratando de legitimar una práctica, de ganar ahí un espacio en la zona gris para que después quiera deslegitimar al gobierno, probablemente el mismo día que sea electo. Andrónico Rodríguez, con su apoyo cada vez más débil, que empezó con mucha expectativa, aún no ha logrado parar esa bajada. Me parece que puede haber todavía cambio, hay espacio para un juego de último momento. No quiero pensar de que todo está dicho. Yo mantengo mi sospecha en la lógica que siempre he dicho. Si han gobernado con el totalitarismo, con los instrumentos más importantes del Estado para que prevalezca su interés de poder, ¿por qué deberíamos pensar que ahora, justamente ahora, van a respetar las reglas de juego? ¿No? Entonces, ese razonamiento es lógico, ¿no? Me pueden decir, pero es que ya son débiles. Sí, son la nueva minoría. Sí, son minoría. ¿Están divididos? Sí, están divididos. Pero todavía no estoy seguro de que Arce esté poniéndole la bandera a la banda, a cualquiera de quienes ganen. Entonces, hay que estar alerta, hay que estar preparado. No quiero decir, bueno, la transferencia, la transición del poder se va a dar en octubre o noviembre del próximo año, pero hay todavía tiempo. Y veo voluntad de sabotear elecciones en Evo Morales. Y esa capacidad de hacer daño a la democracia todavía la mantiene, pese a su debilidad, pese a su disminución importante de apoyo. La capacidad de hacerle daño a las instituciones, a la economía y a la democracia de Evo Morales permanece. Y eso es lo que tenemos que tener cuidado para este proceso electoral y para los días que vienen. Gustavo, nos faltan 10 días para las elecciones. Me voy a quedar con esta última reflexión tuya, pero te voy a pedir que vas pensando en un mensaje que quiero que me lo mandes, así sea grabado, porque lo quiero compartir el sábado, y lo que quede de los días que viene, quiero compartir mensaje de la gente para la gente, pensando en lo que va a ser el proceso electoral del domingo 17. Con todo gusto, querida Mari. Lo voy a pensar bien ahora en mi ida al campo. Vamos a ir, y nos debes una cafeceada. El café, sí, te voy a llevar. No, me quedé sin visitar la feria, no pude ver tu café, ni saborearlo, ni nada. Vas a saborear. Cuando me invites a una entrevista, pues presencial, ahí va a ser. Ya, ¿cuándo? Pues cuando dejes de irte al campo el sábado. Ya, listo, May. Gracias. Chao, querido. Chao. Gracias. Buen feriado, todavía es feriado hoy. Todavía feriado. Muchísimas gracias, Radico, por hacer lo posible, y a la gente que nos ha acompañado también a estar conectados, y los que puedan a disfrutar del feriado. Nos vemos mañana con otra conversación. Chao. Santa Cruz está en alerta amarilla y desde enero venimos trabajando para estar preparados. Más de 1,000 personas capacitadas, acciones preventivas en todo el departamento, talleres técnicos con bomberos, comunidades con planes de prevención. Con tecnología, organización y compromiso, fortalecimos nuestras defensas locales. Atención, Santa Cruz. Las vacaciones escolares se adelantaron debido a la emergencia sanitaria por sarampión. Estas no son vacaciones comunes, sino una medida epidemiológica preventiva para proteger la salud de todos. Por eso, es fundamental actuar con responsabilidad, evitar los viajes interprovinciales e interdepartamentales. Y si el viaje es estrictamente necesario, recordá llevar el carnet de vacunación del menor de 5 años. Seguí estas recomendaciones.
Usa barbijo si tenés síntomas respiratorios. Evita asistir a eventos masivos. Verifica que tus hijos e hijas tengan el esquema de vacunación completo, porque si no vacunamos a nuestros niños, pueden enfermar gravemente. El sarampión puede causar neumonía, encefalitis, ceguera, sordera e incluso la muerte. Actívate contra el sarampión y ayudemos a cortar la cadena de contagio.